¿Sabes quiénes fueron los dos gigantes más peligrosos de la Biblia? Su tamaño, poder y reputación infundieron temor en los corazones de muchos, pero sus derrotas se convirtieron en leyendas. Hoy exploramos las historias de estos gigantes, comenzando con Og, el rey de Basán, un temible rey cuya cama de hierro medía más de 4 metros de largo. Og no era solo un rey, era un símbolo de lo imposible. Este poderoso y notorio rey amorreo gobernaba en Astarot durante el tiempo de Moisés, bloqueando el camino de los israelitas mientras marchaban hacia la tierra prometida. Su poder era aterrador, sus fuerzas eran abrumadoras, pero el Dios de Israel le dio la victoria a los israelitas sobre él. Pero antes de enfrentarse a Og, los israelitas tuvieron que luchar contra otro rey amorreo, Sihón, quien los atacó tras rechazar su solicitud de paz y permiso para pasar por su tierra. Lo que sucedió después muestra el poder de su fe y la supremacía del Dios de Israel. ¿Sientes curiosidad por cómo se desarrollaron estas batallas épicas y lo que significan para nosotros hoy? Acompáñanos mientras profundizamos en las fascinantes historias de estas legendarias confrontaciones. Si te apasiona explorar las profundas lecciones de las historias bíblicas, no olvides suscribirte y unirte a nuestra creciente comunidad. Juntos, descubriremos verdades poderosas que pueden inspirarnos en nuestras propias batallas. Sigamos adelante. Dios ayudó a Moisés y a los israelitas a derrotar a los amorreos y tomar su tierra. En Números 21, 33 a 35, leemos: Luego se volvieron y subieron por el camino hacia Basán, y Og, el rey de Basán, salió contra ellos, él y todo su pueblo, para pelear en Edrei. Pero el Señor dijo a Moisés: No le tengas miedo, porque lo he entregado en tu mano, con todo su pueblo y su tierra. Harás con él lo mismo que hiciste con Sihón, rey de los amorreos, que habitaba en Hesbón. Entonces lo derrotaron, a él, a sus hijos y a todo su pueblo, hasta que no quedó nadie vivo, y tomaron posesión de su tierra. Og, el rey de Basán, salió contra ellos. Esta fue otra batalla que Israel no inició, pero Israel estaba más que preparado para el desafío, y con la ayuda de su Dios, obtuvo una gloriosa victoria. No le tengas miedo, porque lo he entregado en tu mano. Fue un aliento necesario, ya que Og de Basán era conocido por su tamaño y fuerza. Sin embargo, Og no representaba una amenaza para Israel, porque el Señor ya había entregado a Og y su dominio en sus manos. El resultado de la batalla de Og ya estaba predeterminado y antes de que siquiera se pusiera su armadura. La batalla entre las fuerzas de Og y las de Moisés se describe en Deuteronomio. Según el texto, Og gobernaba sobre 60 ciudades fortificadas, todas las cuales fueron conquistadas por los israelitas. Esto le dio a Israel más territorio en la ribera oriental del río Jordán, y demostró que podían superar a los poderosos enemigos que enfrentarían al oeste del Jordán con el poder de Dios. En Deuteronomio 3, 3 a 5, está escrito: Así que el Señor nuestro Dios también entregó en nuestras manos a Og, rey de Basán, y a todo su ejército. Los derrotamos y no dejamos a nadie con vida. En ese tiempo tomamos todas sus ciudades. No hubo una sola de las 60 ciudades que no tomáramos de ellos. Toda la región de Argob en Basán. Todas estas ciudades estaban fortificadas con altas murallas, puertas y barras, además de un gran número de aldeas sin murallas. Los destruimos por completo, como hicimos con Sihón, rey de Hesbón, destruyendo cada ciudad, hombres, mujeres y niños, pero nos quedamos con todo el ganado y los despojos de sus ciudades para nosotros. Al igual que Sihón, Og llevó a todo su ejército a la batalla contra Israel. Y, como en el caso de Sihón, Dios ya había decidido entregar al rey, junto con todo su ejército y sus tierras,
a Israel. Israel destruyó a toda la población y tomó control de las 60 ciudades del reino de Og, que tenían las mismas altas murallas que las de Sihón. Cuando Dios decide entregar un enemigo a su pueblo, incluso las ciudades más fortificadas no pueden resistir el poder de Dios. Más adelante, cuando los israelitas llegaron a Jericó, se dio la ilustración más impactante de esta realidad. Allí también había un hombre enorme, dueño de una cama de hierro que medía 9 codos de largo y 4 de ancho, lo que equivale a 4,1 metros de largo y 1,8 metros de ancho. La inclusión de este detalle destaca el tamaño inmenso de Og. Un hombre que necesitaba una cama de este tamaño probablemente era muy alto, estimado en unos 3 o 3,3 metros. Israel triunfó contra Sihón y Og y tomó control de sus extensas tierras en la ribera oriental del río Jordán. Después de su derrota, quedó claro que Og no era un gobernante débil. Sin embargo, Israel no tenía razones para temer el tamaño de sus oponentes. Todo lo que necesitaban era recordar cuán poderoso era su Dios. En Deuteronomio 3:11 está escrito: porque solo Og, rey de Basán, quedó del resto de los gigantes, conocidos como los Refaim. He aquí que su lecho era un lecho de hierro. Está en Rabá, de los hijos de Amón. 9 codos es su largo, y 4 codos su ancho, conforme al codo de un hombre. Su colosal cama se había hecho famosa, y, sin duda, se conservaba como un recuerdo. La noticia de la victoria se propagó rápidamente, sembrando temor en los corazones de los habitantes de Canaán. Rahab, una prostituta de Jericó, creía que el Señor tenía poder incluso sobre esa ciudad fuertemente fortificada, porque ella y otros habían oído hablar de la victoria sobre Sihón y Og. En Josué 2:10 se dice: porque hemos oído cómo el Señor secó las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que hicisteis a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, Sihón y Og, a los cuales destruisteis por completo. Moisés usó esta victoria para animar a los israelitas mientras los dejaba al cuidado de Josué, en el umbral de entrar en Canaán. En Deuteronomio 31:4 está escrito: el Señor hará con ellos como hizo con Sihón y Og, los reyes de los amorreos, a quienes destruyó junto con sus tierras. Este tema del poder de Dios sobre los reyes y las naciones poderosas se repite en los Salmos. En Salmo 135, versículos 7 a 11, leemos: Él hace subir las nubes desde los extremos de la tierra, hace relámpagos para la lluvia, saca el viento de sus depósitos. Él hirió a los primogénitos de Egipto, tanto de hombres como de animales. Envió señales y prodigios en medio de ti, Egipto, contra Faraón y todos sus siervos. Hirió a grandes naciones y mató a reyes poderosos, a Sihón, rey de los amorreos, y a Og, rey de Basán, y a todos los reinos de Canaán. De manera similar, en Salmo 136, 18 a 20, está escrito: y mató a reyes poderosos, porque para siempre es su misericordia, a Sihón, rey de los amorreos, porque para siempre es su misericordia, y a Og, rey de Basán, porque para siempre es su misericordia. Según Deuteronomio 3:11, Og era descendiente de los Refaim, lo que indica que era un hombre de gran estatura o un gigante. En Josué 12:4, Og es descrito nuevamente. Y el territorio de Og, rey de Basán, que era del remanente de los gigantes, el cual habitaba en Astarot y en Edrei. Og es referido como el último de los Refaim en Deuteronomio 3:11 y en los libros de Números y Josué. El término Refaim es una palabra hebrea que significa gigantes. Los Refaim, o Refaitas, eran un pueblo que vivió en Canaán y otras regiones durante el tiempo de Moisés y Josué. El término Refaim
Es descriptivo, no étnico, y significa los aterradores. Los Refaim eran gigantes acostumbrados a la batalla. Cuando los israelitas intentaron entrar por primera vez a la tierra prometida, los espías informaron que estaba habitada por gigantes conocidos como los Nefilim y los hijos de Anak. Las referencias repetidas a los Refaim en estos primeros capítulos demuestran que Israel, confiando en Dios, era más que capaz de derrotar a esta temible raza de guerreros. También muestra que el temor de los israelitas hacia estos hombres era infundado. En Números 13, cuando los israelitas se negaron a entrar a la tierra prometida, sus excusas se ven más débiles a la luz de las victorias de la generación siguiente. Nada es demasiado difícil para Dios, como se dice en Mateo 19, 26. Pero Jesús los miró y les dijo: para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible. Goliat era un gigante filisteo. Los filisteos enemigos de los israelitas se habían reunido para la guerra. No hacía mucho tiempo que los filisteos habían sido completamente derrotados, pero ahora estaban volviendo a atacar. Invadieron territorio israelita y parecían haber tomado posesión de una parte de él, mientras acampaban en un área controlada por Judá. En el primer libro de Samuel, capítulo 17, versículos 1 a 3, está escrito: los filisteos reunieron sus ejércitos para la batalla y se congregaron en Soco, que pertenece a Judá, y acamparon entre Soco y Azeca, en Efes Damim. Y Saúl y los hombres de Israel se reunieron y acamparon en el valle de Ela, y se dispusieron en orden de batalla contra los filisteos. Los filisteos estaban en un monte a un lado, e Israel estaba en un monte al otro lado, y el valle estaba entre ellos. El valle de Ela era más parecido a un gran cañón que a un pequeño valle. En 1 Samuel 17:4 se describe más: y salió un campeón del campamento de los filisteos, llamado Goliat de Gat, cuya altura era de 6 codos y 1 palmo. A primera vista, esto puede no ser inmediatamente comprensible porque ya no medimos en codos o palmos. En términos modernos, Goliat era un hombre enorme, probablemente de unos 3 metros de altura. Si se suma a su altura la longitud de sus brazos cuando los levantaba sobre su cabeza, se puede imaginar lo imponente que debía ser su figura. Pero no era solo su tamaño lo que lo hacía temible. En el primer libro de Samuel, capítulo 17, versículos 5 a 6, está escrito: tenía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla. El peso de la cota era de 5000 siclos de bronce. También tenía grebas de bronce sobre sus piernas y una jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de tejedor, y la punta de la lanza pesaba 600 siclos de hierro. Un escudero caminaba delante de él. La armadura de Goliat era impresionante. Llevaba una cota de malla que lo protegía desde los hombros hasta las rodillas. Esta enorme pieza parecía un lienzo cubierto con anillos de bronce superpuestos, ofreciendo una protección significativa contra las armas de sus oponentes. Solo la cota de malla pesaba 5000 siclos de bronce, lo que me equivale a entre 80 y 90 kilos según los estándares modernos. Además de su cota de malla, Goliat estaba armado con un casco de bronce, grebas de bronce para proteger sus espinillas y una jabalina de bronce colgada entre sus hombros. Todos estos elementos estaban hechos de bronce, excepto la punta de su lanza, que era de hierro y pesaba 600 siclos, aproximadamente entre 9 y 11 kilos. Según el relato escrito, Goliat también estaba acompañado por un escudero que caminaba delante de él. La palabra hebrea utilizada aquí se refiere a un escudo grande, lo suficientemente grande como para proteger a un adulto. Su propósito era proteger el cuerpo de Goliat de las flechas lanzadas por el enemigo. Por lo tanto,
Además de su inmenso tamaño y fuerza, la armadura y las armas de Goliat lo convertían en un adversario increíblemente intimidante. Este hombre, que llevaba un escudo del tamaño de un hombre y corría delante de Goliat, proporcionaba una defensa adicional. Tómate un momento para imaginar la escena impresionante que acabas de leer. Imagina el terror que sentirías si tuvieras que enfrentarte a un coloso de este tamaño, que además estaba protegido por tanta armadura. Sin duda, las probabilidades estaban en contra de cualquiera lo suficientemente valiente o loco como para enfrentarlo en batalla. Observa lo que este guerrero gigante hizo en 1 Samuel 17:8-9. Goliat se detuvo y gritó a los ejércitos de Israel: ¿Por qué habéis salido para formar línea de batalla? ¿No soy yo un filisteo, y vosotros siervos de Saúl? Escoged un hombre para vosotros y que venga contra mí. Si puede pelear conmigo y matarme, entonces seremos vuestros siervos. Pero si yo prevalezco contra él y lo mato, entonces vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Una vez más, el filisteo desafió las líneas de batalla de Israel ese día. Dadme un hombre para que luchemos juntos. Cuando Saúl y todo Israel escucharon estas palabras del filisteo, se desanimaron y tuvieron mucho miedo. Ahora bien, David era el hijo de un efrateo de Belén en Judá, llamado Isaí, quien tenía 8 hijos. Isaí era ya anciano en los días de Saúl, avanzado en años entre los hombres. Sus 3 hijos mayores habían seguido a Saúl a la batalla. Los nombres de sus 3 hijos que fueron a la batalla eran Eliab, el primogénito, después Abinadab y el tercero, Sama. David era el más joven. Mientras que los 3 mayores seguían a Saúl, David volvía de estar con Saúl para cuidar el rebaño de su padre en Belén. Mientras tanto, el filisteo Goliat salía por la mañana y por la tarde, tomando su posición durante 40 días. Goliat propuso una estrategia popular en las civilizaciones orientales, el combate representativo o conflicto 1 a 1. Él representaría al ejército filisteo, mientras que el elegido de Israel representaría al ejército israelita. Quien ganara el duelo haría que su ejército obtuviera la victoria. Quien perdiera condenaría a su ejército a la derrota. Durante 1 mes y medio, Goliat desfiló cada mañana y cada tarde, jactándose de su tamaño y poder, mientras desafiaba a cualquiera que se atreviera a luchar contra él. Durante este tiempo, un joven llamado David estaba cuidando el rebaño de ovejas de su padre en el pequeño pueblo de Belén, ubicado en las montañas de Judá. Era demasiado joven para unirse al ejército. De hecho, probablemente David ni siquiera estaba al tanto del conflicto que se desarrollaba entre los israelitas y los filisteos. Es posible que ni siquiera hubiera oído hablar de Goliat. Todo lo que sabía era que sus 3 hermanos mayores estaban sirviendo en el ejército de Saúl. Un día, Isaí llamó a David para que cumpliera un recado. En el primer libro de Samuel, capítulo 17, versículos 17 y 18, se dice: Entonces Isaí dijo a su hijo David: Toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes, y llévalos pronto al campamento, a tus hermanos. Lleva también estos 10 quesos al capitán de su millar, y fíjate cómo están tus hermanos, y trae alguna señal de ellos. David no tenía intención de pelear. Su padre simplemente lo había enviado a llevar algo de comida a sus hermanos y a averiguar cómo estaban. Ese día, el sol salió como cualquier otra mañana, tanto para David como para Goliat. No había ninguna advertencia de los extraordinarios acontecimientos que estaban a punto de suceder. Para Goliat sería su último desafío matutino. Para David, marcaría el comienzo de su heroico viaje. David
Se levantó temprano al día siguiente e hizo exactamente lo que su padre le había instruido. Dejó su rebaño de ovejas al cuidado de otro pastor y se puso en camino. Al acercarse al campamento israelita, notó que las tropas se estaban preparando para la batalla y escuchó el grito de guerra. Curioso, David simplemente deseaba observar lo que estaba sucediendo. Se apresuró hacia la línea del frente, saludó a sus hermanos y dejó los suministros al cuidado del encargado del equipo. Mientras hablaba con sus hermanos, David escuchó un fuerte grito desde el otro lado del valle. De repente, todos los que estaban cerca de él comenzaron a correr hacia atrás, retirándose para esconderse dentro de sus tiendas. Cuando todos los hombres de Israel vieron al hombre, huyeron de su presencia y tuvieron gran miedo. 1 Samuel 17:24. Recuerda que David nunca había presenciado ni escuchado el desafío del gigante de Gat antes. Vio a un hombre gigantesco cubierto de armadura, gritando amenazas y desafíos, maldiciendo al Dios de Israel mientras miraba al campo de batalla. Este era el día 40 en el que los israelitas enfrentaban a Goliat, pero era el primer encuentro de David con él. En 1 Samuel 17:26-27, David habló con los hombres que estaban cerca de él. Entonces, David habló a los hombres que estaban junto a él, diciendo: ¿Qué se hará al hombre que mate a este filisteo y quite el oprobio de Israel? ¿Quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió de la misma manera, diciendo: Así se hará al hombre que lo mate. Saúl había ideado un plan para atraer a alguien a matar al gigante. El problema era que el propio Saúl era el único hombre en el campamento de Israel capaz de luchar contra Goliat. Saúl era más alto y fuerte que todos los demás, y era el líder del pueblo. En lugar de pelear, Saúl ideó una estrategia para que alguien más entrara en combate. Prometió que quien matara a Goliat recibiría una gran recompensa, incluyendo la mano de su hija en matrimonio y una exención de impuestos para la casa de su padre. ¿Una novia, gran riqueza y una vida libre de impuestos? Suena atractivo, ¿verdad? Sin embargo, no fue suficiente para inspirar a un voluntario. Los hombres que estaban cerca de David le informaron sobre este plan de incentivos, que incluía una variedad de motivaciones externas, y allí estaba David, vestido con su sencilla ropa de pastor y armado solo con las herramientas más básicas de un pastor, su honda y su bastón. Estaba listo para pelear. Entonces llegó el momento decisivo. En 1 Samuel 17:41-46, la narración continúa. El filisteo avanzó y se acercó a David, llevando su escudero delante de él. Cuando el filisteo miró y vio a David, lo despreció, porque era un joven rubio y de buen parecer. Y el filisteo dijo a David: ¿Soy yo un perro para que vengas a mí con palos? Y el filisteo maldijo a David por sus dioses. El filisteo también dijo a David: Ven a mí, y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces, David dijo al filisteo: Tú vienes a mí con espada, con lanza y con jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado. Hoy el Señor te entregará en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza. Hoy mismo daré los cadáveres del ejército de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, para que toda la tierra sepa que hay un Dios en Israel. Imagina la escena. David se paró sin miedo ante esta enorme criatura, armado solo con su fe y las herramientas simples de un pastor. Todo lo que tenía David era una honda y una piedra, frente a un gigante que vestía una armadura de 90 kilos. Una sola piedra
lanzada por el aire, fue suficiente. Goliat cayó como un saco de piedras. En 1 Samuel 17, 47 a 51 está escrito: y para que toda esta asamblea sepa que el Señor no salva con espada ni con lanza, porque la batalla es del Señor, y Él os entregará en nuestras manos. Y sucedió que cuando el filisteo se levantó y se acercó para encontrarse con David, David se apresuró y corrió hacia el ejército para encontrarse con el filisteo. David metió la mano en su bolsa, tomó de allí una piedra, la lanzó con su honda e hirió al filisteo en la frente. La piedra se hundió en su frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con una honda y una piedra, hirió al filisteo y lo mató, pero no había espada en la mano de David. Entonces David corrió, se paró sobre el filisteo, tomó su espada, la sacó de su vaina y lo mató, cortándole la cabeza con ella. Y cuando los filisteos vieron que su campeón había muerto, huyeron. Después de esto, los filisteos no permanecieron. Se dispersaron al darse cuenta de que su campeón había muerto. Más tarde, David llevó la cabeza del filisteo a Jerusalén. En cuanto a las armas de Goliat, David tuvo que usar la propia espada de Goliat para matarlo. El narrador señala que David guardó la espada en su tienda, donde permaneció como un trofeo. Este conflicto crucial entre David y Goliat nos enseña 4 lecciones importantes. 1. Enfrentar gigantes es una experiencia intimidante. Desde nuestra perspectiva, miles de años después podemos mirar con admiración la valentía y la victoria de Moisés y David. Pero imagina cómo se habría sentido enfrentarse a la intimidante presencia de un bruto como Goliat, incluso con los ojos de la fe. Sin embargo, David declaró con audacia: «Mi Dios es más grande que él». 2. Tienes que entrar en la lucha. Nadie más puede pelear tu batalla por ti. Tu Og es tu Og. Tu gigante es tu gigante. Tu Goliat es tu Goliat. Alguien podría decir: «Oh, no te preocupes, solo es un Goliat». Pero para ti es un desafío real y personal. Ni un consejero, ni un pastor, ni un padre, ni un amigo pueden pelearlo por ti. 3. Dios proporciona un sentido de seguridad. Moisés y los israelitas derrotaron a sus enemigos con confianza en Dios, lo que les dio estabilidad en sus vidas. Cuando pasas tiempo significativo de rodillas en oración, desarrollas una estabilidad y valentía sorprendentes. Sin la ayuda de Dios, fallarás, pero con Él, la victoria está asegurada. 4. Adquirir victorias es una experiencia que permanece contigo. Se espera que recordemos nuestras victorias pasadas. Debemos compartir historias de los leones, osos y Goliats que hemos enfrentado y derrotado. Tal vez no sepas qué hay al otro lado de tu valle. Quizás no tengas idea de qué gigante te espera, pero está ahí, acechando. Esa incertidumbre por sí sola puede parecer abrumadora. Sin embargo, comparado con el Señor Dios mismo, ese gigante es insignificante. Mantente firme en la fe y declara: «La batalla es tuya, Señor, es tu lucha. Confío en ti. Te entrego todas mis armas y habilidades y me presento ante ti confiando en tu poder». Si encontraste este contenido valioso, te invito a apoyarme suscribiéndote para que no te pierdas ninguno de los próximos videos. Juntos podemos iluminar más mentes y expandir nuestro entendimiento. Gracias por estar aquí y que Dios te bendiga.